Entre las máquinas herramientas, la fresadora se caracteriza por ser una de las máquinas más versátiles. De movimiento circular continuo, destinado al mecanizado de materiales con la ayuda de una herramienta de corte llamada fresa. Con esta máquina podemos realizar operaciones de fresado de superficies de las más variadas formas. Las fresadoras están clasificadas en fresadora horizontal. Es aquella cuya prolongación del husillo principal es paralela a la superficie de la mesa. Cuando el husillo principal es perpendicular a la superficie de la mesa, la fresadora se denomina vertical. Existe también la fresadora universal, que es una máquina que reúne las especificaciones de las anteriores. Esta fresadora tiene dos características especiales. Un cabezal universal de doble articulación que le permite la inclinación del eje portafresa para formar cualquier ángulo con respecto a la superficie de la mesa. Y la mesa que puede girar en un plano horizontal hasta un ángulo de 45 grados en ambos sentidos. Partes principales. Veremos ahora cada una de las partes que componen la fresadora universal. En primer término, tenemos la base, sobre la cual se soporta el resto de la máquina. En su interior se encuentra el depósito del refrigerante. El bastidor, o cuerpo de la máquina, es la parte que sirve de sostén a los demás órganos de la fresadora. La mesa es la parte donde se apoyan las piezas que van a ser trabajadas, así como dispositivos de sujeción y accesorios de la máquina. Esta tiene ranuras en T para alojar los tornillos de fijación. Tiene un canal en su contorno para recoger el refrigerante. Se acciona manualmente con volantes a través de un mecanismo de tuerca y tornillo y automáticamente por intermedio de una caja de avances. La consola es la que sostiene la mesa y sus mecanismos de accionamiento. Se desplaza verticalmente sobre las guías frontales del bastidor. Su mecanismo de tornillo telescópico y tuerca fija es accionado manualmente por medio de una manivela. También tiene desplazamiento automático. El carro transversal es la parte de la máquina sobre la cual se desliza y gira la mesa. Está ensamblado a la consola desplazándose ya sea manual o automáticamente por medio de un volante y una palanca respectivamente. La caja de velocidades del husillo está compuesta por una serie de engranajes que nos permite obtener distintas velocidades según la relación de transmisión que elijamos. El accionamiento de esta caja se da a través de palancas.
La caja de avances es también un mecanismo de engranajes que recibe el movimiento directamente del accionamiento principal de la máquina. Allí podemos lograr diferentes velocidades de avances accionando las palancas de acuerdo a las distintas posiciones de la tabla. En la gran mayoría de las fresadoras modernas, esta caja funciona con un motor independiente del accionamiento principal de la máquina. El husillo principal es una de las partes esenciales de la máquina porque es el soporte del árbol portafresa y el que le transmite su movimiento. El husillo recibe el movimiento a través de la caja de velocidades. Otra de las partes importantes es el brazo superior de construcción rígida. Se desliza sobre guías en forma de cola de Milano que se encuentran en la parte superior del bastidor. En él se colocan los soportes en los cuales va montado el árbol portafresa. Entre los accesorios básicos tenemos los ejes portafresas, que son los que sujetan las fresas y les transmiten el movimiento que viene del husillo. Podríamos clasificarlos en ejes portafresas largos con su respectivo tirante de sujeción para ajustarlo al husillo de la máquina y ejes portafresas cortos o mandriles. Dentro de estos últimos encontramos los mandriles para fresas con vástago cónico, para fresas con agujero liso y los mandriles portapinzas para fresas con vástago cilíndrico. Las pinzas son fabricadas en juegos de diferentes medidas, en milímetros y en pulgadas. Por otro lado, tenemos las fresas, que son herramientas de corte conformadas por un cuerpo de revolución, en cuya periferia se hallan los dientes tallados en el material o postizos. Estas pueden ser de diferentes formas, tipos y tamaños. En temas posteriores las estudiaremos para cada trabajo específico. Aparato divisor. Es un conjunto de accesorios que se montan sobre la mesa. Su principal función es producir giros controlados en la pieza, obteniendo divisiones exactas. Lo constituyen el cabezal divisor, el gato soporte y la contrapunta. Mesa circular. Es un accesorio que también se monta sobre la mesa y se emplea para la realización de ciertos trabajos de división, de graduación de sectores circulares, así como para maquinar piezas según dos o más planos verticales que forman ángulos conocidos. Mandril descentrable.
El mandril descentrable es un dispositivo usado en la fresadora para la sujeción y el control del desplazamiento de la herramienta de corte. Se utiliza principalmente en las operaciones de alezado. Aparato mortajador. Es también un accesorio que consta de un cuerpo de hierro fundido montado en el bastidor y acoplado al husillo principal o accionado independientemente por un motor como el que se observa. Muy útil en la construcción de chaveteros, ranuras, engranajes interiores y contornos en general. Recuerde, el conocimiento y uso correcto de los accesorios, dispositivos y elementos de trabajo forma parte de los requisitos básicos para trabajar con eficiencia en las máquinas de fresar. La versatilidad de la fresadora nos permite realizar trabajos que son imposibles de ejecutar en otras máquinas herramientas. Esto exige del operario un conocimiento completo del funcionamiento de cada una de las partes que componen la máquina. Veremos cómo funcionan estas partes y las precauciones que se requieren para mantenerlas en buen estado. El primer paso para poner en funcionamiento la fresadora es accionar el interruptor general que permite la llegada de corriente eléctrica a la máquina. Cerciórese antes que los demás interruptores estén en posición de apagado. En el bastidor encontramos el interruptor principal. Su accionamiento permite la llegada de corriente a los controles de la máquina. Junto a él está el pulsor sensitivo para verificar el giro del husillo principal. Luego tenemos el inversor de marcha que determina el sentido de giro del husillo. Por último, encontramos el interruptor de la motobomba de refrigeración. Conocidos los controles dispuestos sobre el bastidor, damos entrada de corriente eléctrica a los controles de la máquina. Determinamos el sentido de giro y accionamos el pulsador sensitivo para producir movimientos cortos que permitan la verificación del giro y la correcta posición de las palancas. Hecho lo anterior, damos movimiento continuo al husillo principal accionando el pulsador de marcha. El eje portafresas gira a diferentes revoluciones por minuto, de acuerdo a la posición de las palancas de la caja de velocidades. Para accionar estas palancas, es necesario que el husillo de la máquina esté sin movimiento. Esto se logra accionando el pulsador de parada. .
Las fresadoras tienen una gama variada de velocidades. En este caso, la caja tiene 12 velocidades distribuidas en 3 círculos: A, B y C. Cada uno con 4 velocidades. Por ejemplo, el círculo A tiene 48, 66, 88 y 120 revoluciones por minuto. Con la palanca situada en el centro de los círculos, seleccionamos el número de revoluciones por minuto. Así, para colocar 120 revoluciones por minuto, basta hacer coincidir el punto de referencia de la palanca con el número 120. Y como éste se encuentra en el círculo A, con la otra palanca seleccionamos dicho círculo. El número de revoluciones por minuto a que debe girar el husillo de la máquina no es arbitrario, sino que depende de la velocidad de corte definida para cada material. Los principales factores que influyen en esta velocidad de trabajo son la calidad del material de la herramienta y sus dimensiones, el tipo de material que se va a trabajar, el avance y la profundidad de corte de la herramienta, el tipo de montaje del material y de la herramienta, el uso del fluido de corte, es decir, el refrigerante. Como la velocidad de corte para cada material está calculada en tablas establecidas de acuerdo a experimentos en laboratorios, el operario necesita calcular el número de revoluciones por minuto a que debe girar la fresa. Este número de revoluciones por minuto es igual a la velocidad de corte multiplicada por la constante de cálculo sobre pi por el diámetro de la fresa en milímetros. Al igual que el número de revoluciones por minuto en el torneado, también en el fresado existen tablas para buscar el número de revoluciones a que debe girar la fresa, pero conociendo siempre la velocidad de corte del material a trabajar. Caja de velocidades de avance. Los movimientos de avance automáticos en la fresadora se generan en un mecanismo de engranajes que recibe el movimiento del motor principal de la máquina o de un motor independiente, como es el caso de las fresadoras modernas. Este conjunto recibe el nombre de caja de avances. En ella se obtienen diferentes velocidades de avance combinando las posiciones de las dos palancas de acuerdo con los diagramas de la tabla. Por ejemplo, si necesitamos colocar un avance de 65 milímetros por minuto
Colocamos la primera palanca en posición que nos indica el diagrama de la columna que está frente al avance escogido. Lo mismo se hace con la segunda palanca, pero de acuerdo al diagrama de la fila. Este avance colocado en la máquina es el desplazamiento en milímetros por minuto que hace el material con respecto al punto de corte de la herramienta. Al igual que la selección del número de revoluciones por minuto, la velocidad de avance no se obtiene arbitrariamente. Ella es igual a el número de dientes de la fresa multiplicado por el avance de cada diente y por el número de revoluciones de la fresa. El avance por diente se consigue en tablas, lo que implica aplicar esta fórmula para obtener el avance a utilizar en la máquina. Como vemos, la velocidad de avance depende del número de dientes de la fresa y principalmente del número de revoluciones a que ella debe girar. También de la profundidad y ancho de corte, de la potencia de la máquina, de la forma de la pieza y de su fijación. El rendimiento del trabajo en las fresadoras, como en cualquier otra máquina herramienta, depende de la combinación adecuada de las velocidades del husillo, del avance y de la profundidad de corte. Los valores adecuados de cada uno de estos factores han sido experimentados en laboratorios y consignados en tablas especiales dentro de los textos básicos de las máquinas herramientas. Los avances de la máquina se pueden obtener manual o automáticamente. Para trabajar con avances automáticos, debemos accionar el interruptor que pone en funcionamiento la caja de avances. Es indispensable para trabajar con los avances automáticos que los tornillos de fijación de la mesa del carro transversal o la consola estén desajustados. Movimientos de la mesa. La mesa tiene un movimiento longitudinal a la derecha y a la izquierda. Este movimiento se logra manualmente por medio de volantes y su avance es controlado con diales. Automáticamente se obtiene accionando esta palanca en el mismo sentido en que queremos desplazar la mesa. La mesa también tiene topes para cesar el movimiento automático, los cuales se pueden graduar de acuerdo a las necesidades de recorrido. Para suspender el movimiento automático, basta volver la palanca a la posición neutra. Movimientos del carro transversal. El carro transversal tiene su movimiento ya sea hacia la parte frontal del bastidor o en sentido opuesto. Este movimiento se obtiene manualmente si se acciona el volante correspondiente. Un dial o anillo graduado controla su avance.
El movimiento automático se logra accionando la palanca que se observa. Hacia arriba, el carro se desplaza en dirección del bastidor. Para obtener el movimiento contrario, accionamos la palanca hacia abajo. Cuando se desea suspender el movimiento automático, basta volver la palanca a la posición de neutro. Movimientos de la consola. El movimiento vertical de la consola se logra manualmente por medio de una manivela y su avance es controlado por un anillo graduado de mayor precisión que los anteriores. Para el movimiento automático se acciona la palanca en la misma dirección en que se quiera desplazar la consola. El movimiento se suspende de la misma manera que en los casos anteriores. Existe otra palanca para obtener cada uno de los avances aquí descritos, pero en forma rápida. Esta debe ser accionada como complemento a la palanca que activa el avance automático que deseamos acelerar. Montaje de la pieza. El montaje de piezas en la fresadora se realiza de la misma manera que en otras máquinas herramientas, es decir, en la prensa. Directamente sobre la mesa con ayuda de tornillos y bridas de sujeción. En la copa del cabezal divisor o entre copa y punto. Montaje de la herramienta. Para montar la fresa en el eje portaherramienta, es necesario que la parte cónica del árbol esté correctamente fijada en el husillo de la máquina. Cuidando que las ranuras del eje encajen en la chaveta de arrastre del husillo y que el tirante de sujeción apriete el eje en forma adecuada. Si se trata, por ejemplo, de montar una herramienta en el eje portafresa largo, colocamos en él un primer soporte debidamente limpio y lubricado. Aflojamos luego la tuerca del eje con el fin de retirar los anillos separadores para colocar la fresa en el sitio necesario. Al introducir la fresa en el eje cilíndrico, cuide que la orientación de los dientes corresponda al sentido de corte que se haya previsto. Al sujetar la herramienta en el eje portafresa, normalmente se coloca una cuña que une al eje con la fresa para facilitar su arrastre. Pero, para efectos de la formación profesional, en ocasiones se omite por normas de seguridad. Luego, se introducen los anillos separadores y el anillo soporte que habíamos retirado. Colocamos la tuerca del extremo del eje. Montamos el segundo soporte y ajustamos todas las tuercas debidamente. Para montar una fresa de vástago cilíndrico en el eje portapinzas, seleccionamos este de acuerdo con el diámetro de la herramienta.
Colocamos el portapinzas en el husillo de la fresadora o en el husillo del cabezal universal o vertical, verificando que el cono a utilizar coincida con el de la máquina. El acoplamiento de los conos se refuerza con el tirante de sujeción. Para montar la fresa, seleccionamos la boquilla o pinza. Desmontamos la tuerca del portapinzas y colocamos en este la pinza junto con la fresa. Después, nuevamente montamos todo el conjunto en el portapinzas. Por último, ajustamos la tuerca con una llave. Tenga en cuenta que la fresa debe girar totalmente centrada y que un correcto montaje, tanto de la herramienta como del material, garantiza un eficaz rendimiento y evita accidentes de trabajo. Recuerde, la fresadora es una máquina herramienta de cuidadoso manejo. Un descuido puede producir daños irreparables tanto a la máquina como a la pieza que se está maquinando. El fresado de superficies planas es una operación de frecuente ocurrencia en el taller mecánico. Consiste en producir superficies totalmente planas, ya sea horizontales, verticales o inclinadas a la mesa de la fresadora. Esta operación se realiza generalmente con fresas cilíndricas para planear, o también con fresas de vástago llamadas fresas frontales. Para fresar superficies planas, cualquiera que sea su posición con relación a la mesa, el corte de la herramienta puede ser tangencial al eje de la fresa si éste es paralelo a la superficie de trabajo y la herramienta corta con los dientes laterales. En este caso, se habla de un fresado tangencial o periférico. Cuando se trabaja con una fresa frontal, cuyo eje está perpendicular a la superficie de trabajo y corta no solamente con los dientes de su periferia, sino también con los frontales, la operación se denomina fresado frontal. En el fresado tangencial, la máquina fresadora experimenta una carga irregular en virtud de la forma de coma de las virutas. Es difícil evitar un ligero golpe en la periferia de la herramienta, cuya consecuencia es una señal ondulada que se forma a cada revolución de la fresa sobre la superficie del material, dejando una sucesión de crestas. Cuando la cresta tiene mucha altura y se necesita dar un mejor acabado, se tiene que disminuir el avance de la máquina y aumentar el diámetro de la fresa. En el fresado frontal, cada diente arranca una viruta de espesor uniforme. Por esta razón, el esfuerzo de la fresadora es también uniforme y aunque puede producirse un pequeño golpe en la periferia de la fresa frontal, este no tiene influencia alguna sobre la lisura de la superficie. En el fresado tangencial se pueden presentar dos procedimientos en relación al avance del material y al giro de la herramienta. Cuando el movimiento de avance del material se realiza en sentido opuesto al giro de la fresa, se habla de un fresado en oposición o en contradirección. Cuando el avance del material concuerda con el sentido de giro de la fresa, hablamos de un fresado en concordancia o en paralelo.
En el primer caso, el diente comienza a cortar y el espesor de la viruta aumenta progresivamente, logrando que el esfuerzo de la máquina aumente poco a poco. En este procedimiento, la pieza tiende a levantarse. En el segundo caso, los filos de la herramienta atacan la viruta por su sitio más grueso, ocasionando un máximo esfuerzo en forma súbita, el cual puede ocasionar accidentes si la mesa tiene desajustes. Este fresado se utiliza fundamentalmente para piezas de poco espesor. Fresado de superficies planas horizontales. Para planear superficies horizontales, la pieza se debe sujetar firmemente, ya sea directamente sobre la mesa o en la prensa, tal como se muestra en la pantalla. Asegúrese que los calzos sean paralelos y que el martillo sea de material blando. Para la nivelación de la pieza, recuerde que ésta debe apoyarse directamente sobre los calzos. El mecanizado de esta superficie puede realizarse mediante un fresado tangencial o un fresado frontal. En nuestro ejemplo, utilizaremos el fresado tangencial y, para su efecto, usaremos una fresa cilíndrica de planear con dientes helicoidales que trabaja de modo más eficiente, silencioso y nos ofrece mejor acabado que la de dientes rectos. El montaje de la herramienta lo hacemos en el árbol portafresa largo y procedemos de la misma manera como hemos aprendido. La fresa debe girar en el husillo en el mismo sentido de la disposición de corte de los dientes y si trabajamos en oposición, el avance de la mesa debe ser contrario a dicho giro. Cerciórese de la correcta ejecución del montaje, tanto de la herramienta como del material. Realizado lo anterior, regulamos el número de revoluciones del husillo y el avance de la mesa. Como el material es un acero de construcción, buscamos en la tabla la velocidad de corte adecuada, que es de 17 metros por minuto para el desbastado, y su avance por diente es de 0.04 milímetros. Como la fresa tiene 50 milímetros de diámetro y 8 dientes, el número de revoluciones lo podemos conocer por medio de la fórmula o por medio de la tabla, que nos da aproximadamente 107 revoluciones por minuto. Si este número de revoluciones no nos coincide con las velocidades que tiene la máquina, seleccionamos la inmediatamente inferior. Como ya conocemos el número de revoluciones, el avance por diente, el diámetro y el número de dientes de la fresa, aplicamos la fórmula para obtener el avance. Reemplazando los valores tenemos que es igual a 28 milímetros por minuto. Este avance lo colocamos en la máquina teniendo en cuenta el mismo criterio de selección que aplicamos para el número de revoluciones por minuto. Una vez seleccionadas las velocidades, ponemos en funcionamiento la fresadora y observamos el correcto sentido de giro de la herramienta y el avance de la mesa. Aproximamos manualmente el material de tal manera que la fresa toque la parte más alta de la superficie que vamos a trabajar.
Ponemos en cero el anillo graduado del tornillo que acciona la consola. Retiramos la mesa y damos la profundidad requerida. Bloqueamos el carro transversal y la consola. Aproximamos la pieza manualmente para iniciar el corte. Ponemos en funcionamiento el avance automático de la mesa y damos la primera pasada. Use refrigerante si el material lo requiere. Repita las pasadas que sean necesarias hasta desbastar el material. Si el trabajo requiere de acabado, aumentamos el número de revoluciones, disminuimos el avance y la profundidad de corte. Terminado el trabajo, paramos la máquina y antes de desmontar el material, retiramos la viruta. Fresado de superficies planas verticales. El mecanizado de estas superficies puede realizarse mediante un fresado frontal o un fresado tangencial, utilizando una fresa cilíndrica de vástago. Para la ejecución de esta operación, es necesario montar el cabezal universal en el husillo de la máquina, tal como lo hace el operario. Luego, montamos el material en la prensa y la herramienta en el husillo del cabezal universal. La fresa también puede ir montada directamente en el husillo de la máquina. Regulamos el número de revoluciones. Seleccionamos los avances de acuerdo al material y al tipo de fresa. Ponemos en marcha la máquina y acercamos manualmente la pieza hasta hacer contacto con el punto de corte de la herramienta. Retiramos la pieza de la fresa, desplazando transversalmente la mesa. Ponemos en cero el anillo graduado del carro longitudinal o del transversal, según el caso. Damos profundidad de corte e iniciamos la primera pasada tal como aprendimos. Recuerde utilizar refrigerante. Repita la operación tantas veces como sea necesario hasta obtener la superficie requerida. Fresado de superficies planas inclinadas. Este mecanizado consiste en obtener una superficie plana e inclinada con respecto a la mesa por medio de un fresado frontal o uno tangencial. Para trabajar estas superficies utilizamos una fresa cilíndrica frontal. En este caso, inclinamos el cabezal universal al ángulo adecuado. También podemos utilizar una fresa frontal angular que mediante la reproducción de su perfil mecanizamos guías en ángulo. Para la ejecución de trabajos en que utilizamos una fresa cilíndrica de vástago, procedemos de acuerdo a los siguientes pasos. Una vez montado el material a trabajar y la herramienta en el cabezal universal,
inclinamos este teniendo en cuenta el acotado del plano. En este caso, si trabajamos mediante fresado tangencial, el ángulo a que inclinamos el cabezal debe ser el complementario al ángulo que se necesita obtener en la superficie. Pero si la operación se realiza mediante fresado frontal, el ángulo a que debe inclinarse el cabezal debe ser el mismo que el de inclinación de la superficie a trabajar. Seleccionamos las velocidades. Encendemos la máquina y preparamos la iniciación del corte tal como hemos aprendido. Al hacer contacto entre la pieza y la herramienta, no olvide que este se realiza sobre la parte más saliente del material y en este caso será sobre la arista. El mecanizado del material se puede ejecutar por desplazamiento transversal o longitudinal debido a la doble articulación del cabezal universal. Una vez preparadas las condiciones para iniciar el corte, ejecutamos las pasadas que sean necesarias hasta terminar el trabajo. Recuerde que la profundidad total a rebajar en el material se puede controlar con el anillo graduado del carro que utilice para tal fin. La ejecución de ranuras rectas en la fresadora es otra de las operaciones frecuentes en el taller mecánico. Estas pueden ser rectangulares, redondas, en V, en T, en cola de Milano, etc. A excepción de las ranuras en T y en cola de Milano, en las tres primeras clases de ranuras, el procedimiento de ejecución es muy parecido. Solo difiere en el perfil de la herramienta que se va a utilizar. Por esta razón, solo veremos ranurado rectangular. Fresado de ranuras rectangulares. Este ranurado se puede realizar en la fresadora con fresas cilíndricas de vástago, propias para agujeros rasgados o chaveteros. También con fresas en forma de disco para fresados estrechos o ranuras. Si utilizamos una fresa en forma de disco, procedemos a montarla en el árbol portafresa. Una vez hayamos hecho el montaje del material y el de la herramienta, determinamos y seleccionamos las velocidades. Ponemos la máquina en movimiento. Hacemos contacto entre la cara paralela de la pieza y el costado lateral de la fresa. Regulamos el anillo graduado del carro transversal en 0. Eliminamos la profundidad con la consola y, controlando con el dial del carro transversal, desplazamos el material una distancia X hasta el punto donde vamos a empezar la ranura. Esta distancia X se calcula mediante la suma de la cota más medio espesor de la fresa. Si la ranura o chavetero se realiza en una pieza cilíndrica, la distancia X a desplazar en el carro transversal es igual al diámetro del material más el espesor de la fresa sobre 2. Esta ubicación del centrado de la fresa en piezas cilíndricas también se puede conseguir mediante la ayuda de una escuadra y de un compás.
Una vez centrada la herramienta, bloqueamos el carro transversal y hacemos contacto entre la superficie a trabajar y la fresa. Siguiendo el procedimiento aprendido, damos profundidad e iniciamos el corte primero manualmente y después automáticamente. Recuerde el uso del refrigerante. Para lograr la profundidad total de la ranura, damos las pasadas que sean necesarias, controlando la medida con el dial de la consola. Al final, verificamos la medida con un calibrador de profundidades. Cuando la fresa es de espesor menor que el ancho de la ranura, después del desbaste central, se maquinan sucesivamente ambos costados hasta alcanzar la medida requerida. En este caso, se utiliza una fresa en forma de disco con dientes cruzados. Fresado de ranuras en forma de T. Dada la importancia del uso de este ranurado en las mesas, accesorios y dispositivos de máquinas herramientas y en general en todas las piezas que deben desplazarse guiadas, sus medidas están normalizadas. Su ejecución va precedida siempre de una ranura rectangular como la que acabamos de realizar, dándole el ancho definitivo, pero dejando 0.5 milímetros de tolerancia en la profundidad. Una vez terminada la ranura, cambiamos la fresa de disco por una fresa de vástago para hacer ranuras en T. Si la ranura es grande, usamos una herramienta para desbastar de menores dimensiones que las definitivas. Recuerde montar correctamente la herramienta en el cabezal universal y revisar el montaje del material. Antes de comenzar la operación de desbaste, ponemos en marcha la máquina, centramos la fresa respecto al eje de la ranura hecha, colocando una profundidad igual a H menos 0.5 milímetros. Definimos el número de revoluciones y el avance para el maquinado, teniendo en cuenta que la fresa en T es débil en el vástago y por tanto el avance debe ser reducido. Iniciamos el maquinado manualmente, procurando corregir si es necesario el centrado del vástago de la fresa. Como en estas ranuras el trabajo se ejecuta en una sola pasada, el automático se debe utilizar con sumo cuidado. Durante el corte, refrigere abundantemente. Cuando el material no requiere refrigeración, pare la máquina y retire la viruta. Si se ha utilizado una fresa para desbastar, cambiamos la herramienta por otra que tenga las dimensiones definitivas. Utilizando el mismo procedimiento del desbaste, terminamos la ranura. Recuerde que la profundidad que damos con la consola debe ser igual a la altura total de la ranura. Fresado de ranuras rectas de sección trapecial. Esta operación consiste en producir una ranura recta en el material cuya sección tiene forma de trapecio. Se obtiene por generación o por reproducción del perfil de la fresa. Estas ranuras son utilizadas en la construcción de guías para órganos de máquinas. La más común es la ranura en cola de Milano. Esta puede ser hembra o macho. Para realizar esta clase de trabajo, se procede de igual manera que la ranura en T, es decir, haciendo previamente una ranura rectangular.
Generalmente, en la construcción de ranuras en cola de Milano es necesario realizar cálculos cuando ésta es utilizada para acoplamientos. Estos cálculos son utilizados para verificar la precisión del trabajo cuando se está finalizando su ejecución. Por ejemplo, si vamos a hacer una ranura en cola de Milano hembra y conocemos los valores A, el ángulo alfa, la altura H de la ranura, pero desconocemos el valor B, este valor sería muy difícil verificarlo con un instrumento de medición. Así, matemáticamente lo hallemos. Si nos valemos de dos rodillos de diámetros conocidos e iguales, podríamos calcular el valor X, que en la práctica nos facilita la verificación del trabajo. En este caso, X es igual a la siguiente fórmula. Una vez conocidos los cálculos de acuerdo al plano o a una muestra, fresamos una ranura de sección rectangular inscrita en la sección trapecial final. Después de terminar la ranura rectangular, cambiamos la herramienta por una fresa frontal angular de acuerdo al perfil final de la sección. Iniciamos el perfilado, colocando la fresa de tal manera que roce el fondo de la ranura rectangular y el flanco sobre el cual se va a trabajar. Recuerde que la referencia se toma con los anillos graduados. También es importante cerciorarse que el corte se haga en oposición. Al dar profundidad de corte, retire la fresa del material. Comience el corte en forma manual y muy lenta, pues los dientes de este tipo de herramientas son agudos y frágiles. Termine la pasada con el avance automático y refrigere abundantemente. Retire frecuentemente el material cortado con un instrumento adecuado, cuidando de parar la máquina antes de hacerlo. Para fresar el otro costado, invertimos el avance y realizamos el desbaste. Al dar el acabado final en el último flanco, asegurémonos de poder obtener la medida A del plano. Si el trabajo es de precisión, la verificación final la hacemos comprobando que la distancia entre cilindros es la dimensión X previamente calculada. Los tornillos sin fin son elementos que trabajan acoplados a ruedas o coronas. Este mecanismo es utilizado para transmitir movimiento entre ejes que se cruzan perpendicularmente, permitiendo lograr grandes reducciones de velocidades en espacios pequeños. Además, su funcionamiento silencioso es otra de las características de este sistema. En esencia, puede considerarse este engrane como un caso particular de las ruedas helicoidales, en el cual el tornillo sin fin es el piñón conductor, donde el número de entradas o hélices sustituye el número de dientes y el piñón conducido es la rueda cóncava. No obstante,
A dicho tornillo sin fin no se le estudia como un piñón helicoidal, sino como un tornillo propio específico cuyo perfil normal del filete es precisamente el de una cremallera. Para que el engrane de corona y tornillo sin fin funcione correctamente, debe reunir las siguientes condiciones. El módulo normal del tornillo sin fin y el de la rueda deben ser iguales. El ángulo y el sentido de la hélice en el tornillo sin fin y en la rueda deben ser iguales. El tornillo sin fin puede ser de 1, 2, 3 y hasta 4 entradas. El paso de la hélice o paso real y el paso axial o aparente se definen de la misma manera que en los tornillos. Recuerde que cuando el tornillo es de una sola entrada, el paso axial es igual al paso de la hélice. El paso normal es la distancia que se mide perpendicular a la hélice entre dos puntos homólogos de dos filetes consecutivos sobre el diámetro primitivo. El ángulo de los flancos es el doble del ángulo de presión, siendo los más usados el de 29 y 40 grados. Los demás elementos del tornillo son ya conocidos por nosotros. La construcción de un tornillo sin fin se puede realizar en el torno como si se tratara de una rosca trapecial o en la fresadora universal como si se tratara de una ranura helicoidal de pequeño paso. En este programa seguiremos los pasos para construir en la fresadora un tornillo sin fin con las siguientes especificaciones. Diámetro exterior igual a 36 milímetros. Módulo 2. Un ángulo de presión de 20 grados y una sola entrada de hélice derecha. Por ser un tornillo para engranar con un piñón modular, todos los cálculos están dados en función del módulo. Así, por ejemplo, el paso axial es igual a 3.14 multiplicado por el módulo, que es 2, o sea, 6.28 milímetros. Como el tornillo es de una sola entrada, este paso equivale al paso de la hélice. La longitud de la parte roscada oscila entre 4 y 6 veces el paso axial. Normalmente, los extremos de la rosca tienen una longitud igual al paso axial. El diámetro primitivo es igual al diámetro exterior menos 2 veces el módulo, es decir, 36 menos 4, o sea, 32 milímetros. El ángulo de la hélice se calcula a través de la función tangente, es decir, que la tangente de alfa es igual al paso de la hélice del tornillo sobre el desarrollo del diámetro primitivo, o sea, 6.28 sobre 32 milímetros por 3.14, que es igual a 0.0625. Por tanto, el ángulo de la hélice es igual a 3 grados 34 minutos. La altura del filete es igual, como ya sabemos, a 2.16 multiplicado por el módulo, que es 2, es decir, 4.32 milímetros. Para el fresado del tornillo sin fin, debemos montar previamente el cabezal universal, el cabezal divisor en el extremo de la mesa y la contrapunta.
La pieza debe tornearse al diámetro exterior, definiendo el largo de la rosca y la parte de los extremos no roscados. El montaje de la pieza se realiza entre puntas. Como el perfil normal del filete del tornillo es el de una cremallera, la fresa utilizada debe ser la misma que para estos perfiles. Como el volumen inferior del tercer cuerpo del cabezal universal dificulta el funcionamiento de una fresa modular normal, tenemos que montar una herramienta especial de diámetro mayor. Tenga en cuenta que cuando el módulo del tornillo es mayor de 3, debemos montar una fresa de menor módulo para hacer el desbaste. Para el fresado debemos calcular también el tren de engranajes que va a generar la hélice del tornillo. Cuando el paso de la hélice es mayor de 20 milímetros, los engranajes se colocan entre el tornillo de la mesa y el eje secundario, como si se tratara de engranajes de dientes helicoidales. Como el paso de la hélice es pequeño, el movimiento se transmite desde el tornillo de la mesa como eje conductor directamente a la prolongación del husillo del cabezal divisor como eje conducido. Para facilitar este método, es necesario desacoplar el tornillo sin fin de la corona. Cerciórese que la manivela no ejerza ninguna influencia sobre el husillo del cabezal. En este caso, el tren de engranajes de las ruedas conducidas Z' sobre las ruedas conductoras es igual al paso de la hélice del tornillo que se va a construir sobre el paso del tornillo de la mesa. En nuestros cálculos, el paso de la hélice es 3.14 por el módulo 2 y el paso del tornillo de la mesa es 5 milímetros. Si reemplazamos a 3.14 por la fracción 22 séptimos, tenemos que el tren de engranajes es igual a 44/35 avos. Lo que significa una rueda conducida de 44 dientes montada en la prolongación del husillo y una rueda conductora de 35 dientes montada en el eje del tornillo de la mesa. Sobre la lira disponemos de número impar de ruedas intermedias para garantizar que los husillos de la mesa y del cabezal giren en el mismo sentido, ya que la hélice del tornillo que vamos a construir es derecha. No olvide colocar el volante de la mesa. Para la preparación de la máquina, recuerde seleccionar las revoluciones por minuto y el avance correspondiente. Como la hélice a construir es derecha y el husillo del cabezal universal está horizontal y paralelo al eje del material, para colocar la fresa en relación a este, giramos este sobre el plano horizontal en sentido contrario al de las agujas del reloj, un ángulo equivalente al ángulo de la hélice del tornillo, o sea, 3 grados 34 minutos. Hecho lo anterior, centramos la herramienta con respecto al eje del material. Ponemos en cero el anillo graduado de la consola. Desplazamos el material al punto donde vamos a iniciar el corte, dejando un espacio para eliminar el juego del tren de engranajes. Damos la profundidad de corte, teniendo en cuenta que la altura del filete debemos lograrla en 2 o más pasadas para conseguir un buen acabado. Iniciamos el fresado manualmente y luego,
Colocamos el avance automático siempre que el esfuerzo de los mecanismos de avance no sea muy grande. No olvide refrigerar durante el corte. Al terminar la pasada, quitamos profundidad y regresamos el material a la posición inicial de corte. Aumentamos la profundidad y damos nuevamente la pasada hasta aproximar la altura del filete. La última pasada debe ser lenta y con poca profundidad para lograr un acabado adecuado. Verifique el tornillo haciéndolo engranar con la corona respectiva. La experiencia proporcionará otras formas y nos enfrentará a otros casos donde el operario debe poner en juego su imaginación y su capacidad creadora.